Gracias por seguir con nosotros. Sé que es un día pesado y todavía nos falta el de mañana. Tenemos el privilegio de contar con la presencia del arquitecto Román Meyer Falcón. Román Guillermo, eres mi tocayo. Y él está propuesto para ocupar la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal. Es muy largo, dice aquí el maestro Joaquín Álvarez Ordóñez. El arquitecto Román Meyer inició su carrera en la UNAM, terminó en el Tecnológico de Monterrey, hizo sus estudios de maestría en el Tecnológico de Cataluña. Es una gente muy involucrada con el desarrollo urbano y, bueno, evidentemente, con un gran posicionamiento que le permite acceder al cargo para el cual está propuesto. Me gustó mucho algo que comentamos hace unos minutos, donde me dice que él se tomó la molestia de leer nuestro programa, leer nuestra propuesta, nuestra línea curatorial del Congreso y abordar su presentación por ese camino. Y sería pues entonces la definición del rol de los arquitectos y de la población en general, definición del paradigma para llevar a analizar los diversos programas que él como secretario va a proponer y a encabezar su desarrollo y su seguimiento desde su secretaría. Y pues yo creo que, no sé si, ¿verdad? ¿Ya con eso? Órale pues. Sí, gracias. Al contrario, gracias. Gracias, Román. Bueno, pues muchas gracias. En primera instancia, bueno, pues agradecer al Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, a la arquitecta Susana Miranda, al arquitecto Ortiz por sus muy amables palabras. Y pues bueno, quisiera felicitar por impulsar el tema central del Congreso, el paradigma de la arquitectura o del arquitecto urbano. Y bueno, quisiera yo arrancar y tratar de hacer esta intervención lo más amigable posible, poder tener una ronda de preguntas y hacerlo más como un conversatorio, ¿no?, entre su servidor y el auditorio. Sin más, pues yo quisiera arrancar con algo que todo el mundo sabemos, que es prácticamente una obviedad, que la gran mayoría de la población a nivel mundial vive en ciudades, que aproximadamente el 80% de las mexicanas y los mexicanos viven en estas zonas urbanas, periurbanas, y que tenemos que empezar a pensar de forma colectiva, como ciudadanos, como gobierno, como Estado, qué vamos a hacer o cuál tendría que ser la política pública en relación a la materia. Una política donde encontramos que las ciudades juegan un doble papel. Al mismo tiempo son estas grandes extensiones urbanas colonizadas por el hombre, que presentan grandes oportunidades de desarrollo, pero a su vez también grandes problemas de desigualdades que encontramos. Son un claroscuro en el cual podemos ver pues grandes oportunidades de desarrollo para cierta población, pero también al mismo tiempo, y ese es uno de los grandes problemas que nos hemos puesto a analizar en los últimos meses, que es un gran problema de grandes desigualdades, un modelo de desarrollo que no ha sido en beneficio de la mayoría. Y como futura administración pública tenemos la obligación de alguna forma preguntarnos, cuestionar si el actual modelo de desarrollo territorial, el actual modelo de desarrollo regional, el actual modelo de desarrollo urbano, es el modelo que queremos, es el modelo que la gran mayoría de la población mexicana le conviene, nos conviene como ciudadanos. Yo quisiera arrancar con 3 preguntas muy básicas y con eso de alguna forma anclarnos al conjunto de lineamientos que el Congreso ha puesto y que ha definido el día de hoy, que es cuál es el rol que debería de jugar la ciudadanía y en este caso el arquitecto. ¿Cuál es el rol de hoy en día que el arquitecto tiene que jugar en esta nueva sociedad? Desde el ámbito, un ámbito de ciudadano, ¿cuál es la gestión, el actuar del ciudadano en relación a su hábitat? ¿Cómo debemos de ver el hábitat que desde una nueva visión, un nuevo enfoque,
de administración pública y cuál debe de ser el papel que debe de jugar el Estado y la nueva administración federal al principio. En este tema de la nueva administración, en este nuevo tema que tenemos que desarrollar de forma conjunta. Y yo quisiera arrancar con una pregunta básica. ¿Cuántos de aquí son arquitectos? Que levanten la mano. Pues todos, ¿no? ¿Quiénes no? Pues muy pocos, probablemente. Pues bueno, lo que era de esperar es que la gran mayoría de aquí fueran arquitectos y que, bueno, somos un gremio único, es un gremio que de alguna forma se encuentra entre la parte artística, la parte técnica, la parte social y que no es fácil podernos situar en nuestro papel, pero que de alguna forma tenemos que buscar una mayor claridad conjunta de cuál tendría que ser el papel del arquitecto. ¿Cuál tendría que ser este papel que tendría que buscar, que tendríamos que poner en cuestionamiento? ¿Cuál es nuestra función? Y en muchos casos, lamentablemente, el papel del arquitecto juega un papel final. Cuando ya está determinado la intervención, cuando ya está determinado el uso de suelo, cuando ya está determinado la ubicación del programa, e incluso el programa está determinado. Y que lamentablemente en muchos casos la profesión del arquitecto entra al final, el último elemento, el último eslabón del desarrollo del territorio, del desarrollo urbano. Y que de alguna forma, más que como arquitectos, como ciudadanos, tenemos que cuestionarnos cómo podemos trascender más. No solamente en poder recibir un programa arquitectónico y ejecutarlo, sino ver de qué forma como ciudadanos podemos empezar a cuestionar el modelo. Este modelo que de alguna forma yo menciono como el modelo fordista, un modelo de desarrollo en el cual se produjo una gran cantidad de vivienda urbana igual, masiva, en las periferias de las ciudades y que ha generado grandes problemas de desigualdad, de falta de comunicación, de oportunidades de desarrollo económico y que ha generado grandes problemas incluso de seguridad. Uno de los grandes problemas que hoy en día nos enfrentamos, sobre todo la nueva administración pública, y que es uno de los principales puntos de discusión cuando nos juntamos con diferentes órdenes del gobierno, con los estados, con los municipios, y cuando vamos a la frontera norte nos dicen, oigan, ¿qué van a hacer con la vivienda abandonada? Tenemos en Nuevo León, me decía el gobernador, tenemos aproximadamente 50,000, 60,000 viviendas abandonadas. ¿Cuál va a ser el rol de la Federación en relación a esas viviendas abandonadas? Y la segunda pregunta desde el ámbito, ¿cuál debe de ser el actuar del ciudadano en la gestión de su propio hábitat? Tenemos que nosotros como un equipo multidisciplinario que se ha venido conformando en los últimos 18 meses, un equipo amplio, pues buscamos un rol más proactivo del gobierno, un rol de transparencia, de apertura, de vincularnos con el ciudadano y que incluso en esta Cámara, en este gremio de arquitectos, pues que de alguna forma, sobre todo la población más joven, vea en la actual administración, en la futura administración pública, un espacio donde se puedan desarrollar los jóvenes recién egresados, donde los jóvenes recién egresados de las carreras de arquitectura vean un espacio para poder realizarse, poder realizarse de forma profesional y que vean nosotros en esta nueva administración pública una administración de puertas abiertas, datos abiertos, que busca de alguna forma tratar de poner en alto una Secretaría de Estado que no ha tenido la suerte o la mejor suerte desde un inicio, que contempla un rol esencial que es la gestión del territorio, la gestión de las ciudades, trabajar de forma unida con los estados, con los municipios, tratar de capacitar al personal técnico que tienen los municipios, que es muy deficiente, que busca de alguna forma hacer valer los mecanismos de ordenamiento territorial, las herramientas, ponerlas en práctica, analizarlas, diseñarlas de forma conjunta con la ciudadanía y empezar a tejer una nueva relación, más en el aspecto horizontal. El licenciado Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro y considero yo que es una persona que tiene una visión territorial bastante clara. Si han visto todos sus programas, van directamente al territorio.
una de las grandes indicaciones que nos ha marcado el presidente electo es que todo programa que se lleve a cabo desde la Federación tiene que ser un programa de ataque directo y de incidencia directo al ciudadano. Evitar la burocracia, evitar esos cuellos de botellas entre los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, sino que los programas vayan de la forma más directa con el ciudadano. Y de eso se trata prácticamente el centro de la política pública de la actual administración, es ver cómo mejoramos la vida del ciudadano. Si no podemos responder a esa pregunta clara, obvia, de cómo mejorar la vida del ciudadano, de que el programa de alguna forma garanticemos que más que pegarle a ciertos indicadores de que si el piso es de concreto o no es de concreto, ¿realmente estamos mejorando la vida de nuestros conciudadanos? Y ese es el punto central de la conformación, yo podría decir, de la nueva administración pública y de los programas. Y me gustaría centrarme en cuál tendría que ser el papel del Estado y la nueva administración federal. Nosotros partimos del hecho que es recuperar la rectoría del Estado. ¿Qué es la rectoría del Estado? ¿Eso qué quiere decir en términos técnicos palpables para el ciudadano de pie? Pues es un actuar del Estado, un actuar del gobierno, mucho más comprometido en resolver las cuestiones que por ley tiene que resolver, que tiene que proveer los lineamientos básicos del actuar, tiene que proveer los lineamientos básicos de las reglas de operación, de cómo vamos a operar como sociedad, cuáles son las reglas, y sobre esas reglas estar conscientes que es un trabajo conjunto entre la ciudadanía y el gobierno, pero que la ciudadanía tiene la obligación de exigir cuentas claras y el gobierno de dar resultados claros. Pues en la ciudad ustedes bien sabrán que en la Ciudad de México, pero también en las 74 metrópolis que tenemos al día de hoy, pues la deuda histórica del Estado es palpable. O sea, vamos a ver nuestros contextos urbanos. No lejos de aquí, a un par de kilómetros, podemos ver la ausencia del Estado en la estructura urbana. Tenemos un sinfín de kilómetros cuadrados urbanizados en los cuales tenemos una gran deuda histórica con la población, con los ciudadanos que no se han podido hacer de ese derecho de la ciudad, ese derecho humano de poder tener ese acceso a equipamiento, a servicios, espacios públicos, a una calidad de vida digna y que es el punto central del Estado. Si el Estado no puede proveer esos elementos básicos, el derecho a una vivienda adecuada, bien localizada, accesible, los servicios básicos de agua, drenaje, luz, de equipamiento, de educación, de seguridad pública, ¿cuál es la función del Estado? ¿Cuál es si no puedes dar esos servicios básicos? Esos elementos básicos que hacen la ciudadanía. Sin más, no quisiera yo profundizar mucho en relación a las funciones del Estado, pero sí me gustaría detenerme en 3 puntos medulares que vemos en la Secretaría, 3 puntos donde vemos la gran aportación. Y uno consiste en la política de vivienda, una política de vivienda mucho más progresiva que responda a las necesidades de esos millones de ciudadanos que no han podido hacerse de un crédito, que no han podido hacerse de una vivienda bien localizada, digna, que responda a sus necesidades familiares, personales. Y anexado a ello, sí, y seremos claros, también una política de suelo, de acceso al suelo mucho más progresista, mucho más eficiente, que podamos dotar de suelo bien localizado y urbanizado a aquellos mexicanos y aquellas mexicanas que en estricto sentido día a día entran al mercado informal del suelo. Anualmente tenemos aproximadamente 90,000 habitantes, 100,000 habitantes que acceden de forma irregular a suelo que se desincorpora de las estructuras ejidales y que no tienen las mejores ubicaciones, que son carentes de servicios, de equipamientos y que es una función del Estado poder prever estas necesidades y poder articular una política pública mucho más eficiente en los 3 órdenes de gobierno, que tengamos mejores mecanismos de proveer una política de acceso al suelo bien localizado, bien urbanizado. Otro tema importante que al día de hoy hemos venido trabajando y que
es de conocimiento público, es la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, ya en el ámbito territorial. La Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial es un instrumento que estamos al día de hoy conformando, que viene por obligación de ley y que es una herramienta de visión a largo plazo. La ENOT, o la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, es una herramienta que nos va a permitir, desde la Federación, poder impulsar una visión a largo plazo y que en estos próximos meses estaremos conformando las bases y que estaremos armando los espacios de discusión públicos para que los colegios de arquitectos, de ingenieros, las diferentes organizaciones civiles podamos sumarse o se puedan sumar a este debate público de cuál tendría que ser la política de desarrollo territorial a largo plazo. Una política de desarrollo territorial que no esté suscrita a una política pública sexenal, sino una estrategia de desarrollo territorial a largo plazo, a una visión de 10, 20, 30 años, que de alguna forma dé las bases para un desarrollo más equitativo de nuestros territorios y nuestras regiones. Sin más, yo quisiera cerrar ya prácticamente para poder formar bueno, que pudiéramos tener una discusión un poco más abierta con los dos programas principales que estaremos empujando desde la Secretaría. El primer programa es el programa de mejoramiento urbano. Este programa se ha presentado ya anteriormente de forma pública y que consiste en poder actuar en 15 ciudades, en 15 zonas urbanas a lo largo de la República. Tenemos 5 en la frontera norte, que son San Luis Río Colorado, Tijuana, Matamoros, Acuña, Ciudad Juárez, y que son ciudades que al día de hoy presentan un gran déficit en cuestión de equipamiento básico, de infraestructura, agua, luz, drenaje, espacio público, pavimentación, servicios, alcantarillado, escuelas, universidades, centros médicos. Entonces, nosotros conformamos un índice compuesto en el cual, por un lado, tenemos las carencias de equipamiento urbano de mayor relevancia a nivel nacional y, por otro lado, el índice de marginación. Juntamos estos dos factores y pudimos determinar cuáles tendrían que ser aquellas ciudades en las cuales tendríamos que intervenir como elemento prioritario de acción del gobierno federal. Tomamos la decisión de pasar de una política de gran dispersión de programas en el territorio, que una estufa ecológica por aquí, que un mejoramiento de un piso acá, que de alguna forma un parquecito por allá. La decisión fue concentrar todas las acciones en polígonos integrales. Y en este primer año tenemos la intervención con un monto total de 10,000 millones de pesos, más aportaciones de estados y municipios en estas 15 ciudades. El segundo bloque corresponde a lo que es la zona metropolitana del Valle de México. Estaríamos teniendo las acciones en Nicolás Romero, Chimalhuacán, Texcoco, Chalco, Cuautitlán Izcalli. Son la zona que vamos a intervenir en la zona metropolitana del Valle de México. Y por último, lo que corresponde a las ciudades turísticas, que es Acapulco, Los Cabos, Bahía de Banderas, Puerto Vallarta y Solidaridad en Quintana Roo. Estos han sido los 15 polígonos o ciudades que hemos de intervenir. Y por último, hago referencia al Programa Nacional de Reconstrucción. Como ustedes bien saben, ya han pasado más de un año de aquellos sismos del 7, 17 y 23 de septiembre, en los cuales una gran cantidad de mexicanos perdieron sus viviendas, fueron afectados y afectadas considerablemente, tanto en sus viviendas, sus espacios públicos, los espacios comunitarios, los monumentos históricos, iglesias, escuelas y demás instituciones y equipamientos, y hemos presentado un programa, de alguna forma, por cuestiones de tiempo, aquí presento el decálogo, que es el Estado asumirá la responsabilidad del programa plenamente. Eso quiere decir que todo tipo de acción tendrá que tener un seguimiento técnico. No habrá monto de reparación o de mejoramiento de vivienda si ya no hay un acompañamiento técnico. Tenemos que asegurar
que las familias reciban un acompañamiento técnico a lo largo del proceso de reconstrucción de sus viviendas. Se creará la Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción. El programa tendrá un enfoque de derechos humanos como eje central que va a regir el programa. Se utilizarán los recursos disponibles del Fonden, los seguros, y en una primera etapa se aportarán 10,000 millones de pesos para poder redoblar esfuerzos en relación a la ejecución y terminación de este programa. Se cubrirán también otras necesidades, como son la atención a la salud, la reactivación económica, el equipamiento cultural, la parte educativa. Será un programa donde otras secretarías, tanto este como el de las 15 ciudades, vamos a unir esfuerzos a lo largo del gobierno federal para poder actuar de mejor modo en estas zonas. Se promoverá la participación de profesionistas, cámaras, colegios, instituciones académicas, pequeñas empresas, cooperativas, trabajadores de la construcción, entre otros. La reconstrucción garantizará que lo que se construya sea adecuado y que sea más seguro que lo que anteriormente se tenía. Tenemos gran cantidad de vivienda que se encuentran en zonas no aptas, donde los atlas de riesgo, donde hay atlas de riesgo, la gran mayoría sabrán que no hay atlas de riesgo por parte de los municipios, pues tendremos que revalorar realmente si no podemos construir sobre esas mismas zonas. Se tomará en cuenta la participación directa de las personas afectadas, transparencia y rendición de cuentas a lo largo del proceso, y el programa es una convocatoria abierta a la ciudadanía que sigan participando y que participen de mejor forma en el programa. Sin más, y tratando de abrir ya un espacio de debate, ya podamos discutir de mejor forma, quisiera yo regresar a la pregunta central con la cual arrancamos. ¿Cuál es el rol de la ciudadanía y del arquitecto el día de hoy en el México que tenemos en el 2018? ¿Cuál tendría que ser la actuación de los colegios, del ciudadano y del arquitecto, dado las necesidades apremiantes que tenemos hoy en día como ciudadanía y que hoy en día vemos día a día un territorio que nos demanda una mayor actuación por parte del Estado? Una actuación que, en pocas palabras, es volver a las bases aquella ciudadanía que no ha sido atendida y retomar la rectoría del Estado, una rectoría que consideramos que se ha perdido y que parte de la función en esta nueva administración es retomarla. Sin más, pues agradecerles la invitación al arquitecto Ortiz y abramos un espacio de interlocución y respuesta a preguntas. Muchas gracias. Para ver quién. Aquí hay, bueno, Marta. Sí. Hola, buenas tardes. Felicidades por el nombramiento y mucho éxito en lo que eso conlleva. Mi pregunta va encaminada sobre qué mecanismos consideran en tu administración implementar para hacer más ordenado, más informado y más continuo el actuar de la ciudadanía en el desarrollo urbano. ¿Qué mecanismos van a utilizar? Gracias. No sé si quisiéramos juntar un par de preguntas. Hola, ¿qué tal? Soy Oscar Sanginés. Yo creo, mencionabas ahorita la gran deuda que tiene que ha tenido a lo largo de los últimos años el Estado con la ciudadanía en general. Yo creo que quizás siendo autocríticos también como gremio de arquitectos tenemos una gran deuda. Más del 70% de las construcciones en el país en general se generan sin un acompañamiento técnico del que también hablabas, ya sea por parte de un arquitecto o de un ingeniero. En este sentido, ¿qué propuesta hay real para que podamos sumarnos, ya sea quizás a la misma construcción de un nuevo programa o si ya existe alguno, para que estos arquitectos que además egresan
por miles al año. Simplemente en esta ciudad hay más de 5,000 egresados al año en la carrera de arquitectura, puedan sumarse y colaborar para generar, obviamente, un mejor país y un mejor hábitat. Gracias. Buenas tardes. Felicidades, Román. Menudo paquete tienes encima. Pero estamos atentos y trataremos de ayudar. Obviamente la preocupación que tenemos muchos de nosotros es con el área metropolitana. Y empiezo con una metáfora. La mejor movilidad es no moverse. ¿Eso qué quiere decir? Que podamos tener calles, barrios y lugares en donde podamos satisfacer todas nuestras necesidades. Si no le entramos de veras a este problema de la megalópolis y la metrópoli, creo que estamos perdidos. ¿Qué ideas concretas para controlar y dirigir ese desarrollo hacia una especie de galaxia de ciudades? No de centros comerciales, no de usos sencillos, sino mixtos. Esa es la pregunta. Claro. Bueno, voy respondiendo. El tema de la participación ciudadana efectivamente es un tema, no solamente en el tema urbano, en el tema arquitectónico es una deuda, pero sí es un requerimiento. De nosotros, de alguna forma, nos queda claro que la participación ciudadana real en la gestión urbana es muy pobre. O sea, sí, en la ley se menciona la participación ciudadana como una obligación del Estado, al tomar en cuenta al ciudadano en los programas, en los proyectos de gran calado, pero también a nivel de barrio. Pero no existen en sentido estricto los mecanismos de ley o los reglamentos que especifiquen los mecanismos de cómo el ciudadano, cómo se lleva a cabo la participación ciudadana. Y creo que sí es uno de los grandes deudas que tenemos como gremio, pero más ahora en el ámbito federal, en el ámbito estatal e incluso en los municipios, que tenemos que ser mucho más proactivos y tenemos que escuchar al ciudadano. Al final de cuentas, desde la federación, desde un piso 28 allá en Torre Reforma, armar y estructurar los programas que van a terminar en tierra es una estupidez. Quien realmente tiene la noción mucho más sensible de las necesidades locales, de las necesidades en tierra, es el propio ciudadano, es el propio vecino, y no requiere ser ni arquitecto ni urbanistas para poder tener una noción de cómo intervenir tu propio hábitat, cómo intervenir tu propia comunidad. Entonces sí estamos conscientes al respecto que en todos los mecanismos que se promuevan grandes inversiones, desde el Tren Maya, el proyecto del Istmo, la frontera norte, todos estos grandes proyectos o a diferentes escalas, ya a niveles estatales o a niveles municipales, tendríamos por obligación la Secretaría, pero no solamente la Secretaría, el gobierno federal, porque pues, es SST, es la Secretaría del Bienestar, es Agarpa, todos de alguna forma tenemos que tener puertas abiertas a la ciudadanía y poder escucharlos, porque al final de cuentas, conformar programas y diseñar programas desde un escritorio es un gran error. En la deuda del gremio, sí estoy de acuerdo, hay que ser más proactivos como gremio, y lo cual también es una crítica a mí mismo, en que la arquitectura tenemos que empezarlo a ver más con un enfoque social, ¿no? Ver cómo el arquitecto de a pie, se empieza a involucrar a estos programas, a estos procesos de entrar y darle cabida a respuestas mucho más puntuales de las necesidades del mexicano de a pie, que en su gran mayoría, como tú mencionas, la gran mayoría de los mexicanos, si no me equivoco, el porcentaje todos lo sabemos, es el 3-4% que solicita el servicio de un arquitecto. Entonces, como gremio también tenemos que plantearnos, bueno, ¿cómo podemos llegar a ese gran porcentaje de ciudadanas y ciudadanos que construyen, que autoconstruyen su vivienda? Y entender esa necesidad, esa realidad que nos está pegando día a día y tenernos que realmente adaptar a la realidad como gremio. Y lo que corresponde a las políticas metropolitanas,
Tenemos el Fondo Metropolitano, tenemos el PROTRAM, tenemos el Fondo Regional, tenemos otros fondos importantes que tenemos que valorar las reglas de operación para poder realmente hacer partícipes el desarrollo metropolitano, la gestión, la gobernanza metropolitana, donde realmente los mecanismos de estos grandes fondos metropolitanos, a través de la federación, los gobiernos estatales y los gobiernos locales, promuevan una política metropolitana mucho más inclusiva, que realmente busquemos de mejor forma esa interacción entre las zonas periféricas y las zonas centrales. Que entendamos que muchos de nuestros ciudadanos, compañeros, vecinos, amigos, pues hacen desplazamientos de 2-3 horas al día, que gastan aproximadamente el 25% de sus ingresos. No podemos tener ese tipo de ciudades, no podemos tener ese tipo de metrópolis. Y tenemos que tomar cartas en el asunto, no solamente desde la federación, sino en los diferentes órdenes de gobierno, los diferentes poderes, el poder judicial también es copartícipe y corresponsable. Recordemos el 115 constitucional. Deja muy claramente que es responsabilidad del municipio el actuar en su gran mayoría, con excepción de la Ciudad de México, de los usos de suelo, de cómo el municipio tiene la facultad de hacer y estructurar los usos de suelo. Pero también es una cuestión concurrente el desarrollo metropolitano, el desarrollo urbano, y la federación tiene que entender esto, tiene que entender de que los programas, la incidencia, la infraestructura, tiene que estar puesto con una visión metropolitana. Si nuestros compañeros en la SCT van a hacer ciertas infraestructuras intraurbanas, pues hay que valorar su impacto y que ese impacto tenga y que responda a una necesidad metropolitana. Pues, buenas tardes. Comentas que el bienestar de la ciudadanía pasa transversalmente por líneas de varias secretarías, varias condiciones. Bueno, quisiera mencionar que yo soy ingeniero civil, corresponsable de seguridad estructural. Me preocupa mucho el tema sismoresistente para las construcciones. He estado participando en algunos foros en Oaxaca para el aniversario del 7 de septiembre, aquí en la Ciudad de México para el 19 de septiembre, y es recurrente el hecho de que mucho de lo que ha fallado se debe precisamente a la falta de normatividad, reglamentos de construcción locales. Tú mencionaste el 115 constitucional, es el que le da facultades a los municipios para generar sus propios reglamentos, en este caso reglamentos de construcciones, normas técnicas complementarias. Pero muchos, digamos, de estos municipios no tienen ni siquiera la idea de cómo iniciar estos trabajos. Es importante que si pretenden que la rectoría del Estado se plantee en ese sentido, el gobierno federal y a través de los gobiernos estatales, que a veces no tienen la conciencia de este problema, acompañen a los municipios, les den la asesoría técnica para empezar a generar los reglamentos con base en el artículo 115. Es muy importante hacer estudios científicos, técnicos, como obtener coeficientes sísmicos con estudios sísmicos de sitio. Eso no lo saben los municipios. Por ejemplo, en Oaxaca, 570 municipios, es imposible tener 570 reglamentos. Ahí se pueden generar por regiones, por ejemplo, el Istmo, la costa, que son los que más sufren el tema de sísmico, la Mixteca en cierta manera, los valles centrales, pero ahí debe de haber una participación muy importante de los profesionales colegiados, de las asociaciones civiles de profesionales, en este caso directores responsables de obra, corresponsables, pero lo más importante es que la política pública, en este caso la SEDATU y transversal con otras como Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, etcétera, etcétera, tengan la idea de apoyar, de acompañar a estas regiones y promuevan los estudios necesarios para generar esos reglamentos. Por ejemplo, hay un tema aquí muy cercano, el arquitecto Álvarez Ordoño lo conoce. En el Estado de México se rigen por libros de desarrollo urbano, no hay reglamentos de construcciones municipales.
donde tenemos problemas como un posible sismo de Acambay, ¿sí? Que es un sismo de corteza terrestre muy fuerte. Entonces, sí se tiene que tener la posibilidad necesaria de que el gobierno federal acompañe en esta política pública. Bueno, arquitecto. Con su permiso, señor secretario. En primer lugar, nos da mucho gusto que usted nos ha hecho el favor de acudir a esta invitación de nuestro colegio y escucharlo. Lo recibimos a usted con mucho gusto como un compañero más al que tenemos interés de apoyar en el éxito de su gestión. Yo, por mi parte, de lo que he sabido y de lo que le he escuchado, estoy totalmente de acuerdo con la filosofía que usted quiere enfrentar en la Secretaría, porque estoy convencido de la necesidad de que nuestro gobierno oriente muchas acciones, y yo diría que la mayoría o todas las que se puedan, en favor de, con un sentido social, de apoyo y de tener como figura central al hombre y al ciudadano. Yo te quiero nada más, quiero hablar de dos cosas nada más. Apagado. De dos cosas nada más. Una, quizá por experiencia, ¿no? Mira, me preocupa mucho los estamentos económicos más bajos. La gente sí está dispuesta y tiene la capacidad para poder, en estos estamentos a los que no les llega el crédito, tienen la voluntad y la capacidad de ponerse a trabajar en la solución de su propio problema, pero les falta orientación. Yo no sé si dentro de este aspecto social que tienes y que va muy de acuerdo con una actitud, digamos, yo diría revolucionaria, se podría pensar en crear un servicio de arquitectura pública para todos aquellos que tú nos has mencionado que no tienen la capacidad de buscar a un arquitecto o a un despacho que le resuelva su problema. Sin embargo, sí se podría a nivel municipal tener una oficina a donde, basado quizá en el servicio social de los propios arquitectos y alumnos, asistir y apoyar a las comunidades que no tienen la capacidad económica para pagar a un arquitecto, que nunca lo tendrán. Y mira, esto no es ninguna cosa del otro mundo. El gobierno nos apoya ante cualquier problema de tipo jurídico. Tienes un problema y te crea un abogado de oficio. Si tú te enfermas, el Estado asiste y te apoya y te ayuda a que puedas recobrar tu salud. Y sin embargo, todos los que viven en pequeñas comunidades, en ciudades que viven permanentemente toda su vida, nadie les dice cómo ayudar a hacer su vivienda, cómo vivir mejor. Entonces yo te reitero la posibilidad de que se pueda pensar en un servicio de arquitectura pública. Bueno, y el segundo asunto que yo te diría es el siguiente. Mira, hablamos mucho del desarrollo regional y del desarrollo metropolitano, pero esto es potestativo porque no lo tenemos legislado definitivamente en ningún lado. Y el problema es un problema de orden político. Hace falta un estamento político intermedio quizá entre el Estado y el municipio. Y ahí está el problema en que el municipio pues es municipio libre. Tú no le puedes imponer cosas y a veces el Estado es soberano también. Pero hace falta, para eso está la fuerza de nuestro presidente, ¿verdad? Para que este problema que hay, que es de verdad, pueda tener la solución que requerimos los arquitectos. Nos hemos dado cuenta a la hora que hacemos los planes de desarrollo que es absurdo hacer un plan de desarrollo de un municipio en forma aislada si no vemos la región, si no vemos los municipios, y eso es algo que lo platicamos, pero no lo hemos resuelto. Es una de las cosas que yo te pediría mucho que vieras en ese nivel, en esa escala metropolitana que es macro, y la otra, la mini, la que está abajo, que no llega nunca a la capacidad de apoyo financiero de nadie. Muchas gracias por tu atención. Gracias, arquitecto. Creo que, bueno, aquí hay otra. Tomamos una última pregunta. Perdón. Sí, quisiera preguntarte,
¿cuál es si nos pudieras dar un avance del plan que va a hacer, del plan de desarrollo o plan regional en Texcoco? Vi en el mapa que el área que estaba ubicada en rojo alcanzaba también, abarcaba Atenco, bueno, y Chalco, Nesa. Respecto a la captación de agua y a la recarga de los mantos freáticos y en cuanto al tema ejidal, si puedas darnos un avance, si es que se puede. Sí, gracias. Claro. Bueno, trataré de abarcar todas las preguntas. Si se me va algún detalle, pido una disculpa. Yo estoy de acuerdo con la primera pregunta de este segundo round en relación a que sí tenemos que tomar en consideración, en el fondo, son los cuerpos técnicos, son los ingenieros civiles, las cámaras, los colegios, los gremios a nivel local, a nivel estatal, que tienen la capacidad técnica para poder llevar a cabo estos estudios en campo y poder determinar si es una zona adecuada o no para poder edificar. Parte del trabajo en este proceso de reconstrucción recae en eso, recae en poder contactar este conjunto de gremios. Hemos tenido un avance sustancial, llevamos prácticamente 8, 9 meses, tiempo completo. Hay un equipo, si no más me equivoco, de 30, 35 compañeras y compañeras que se están dedicando esto tiempo completo, día y noche, y hemos ya ampliado una red importante de contactos a nivel local en diferentes estados y estamos analizando los mecanismos de implementación del programa. Y esos mecanismos de implementación del programa contienen el elemento más básico, que es cómo técnicamente llevamos a cabo el proceso de reconstrucción. Y parte de ese proceso de reconstrucción y ese acompañamiento técnico recae en tener todo este conjunto de conocimientos, de, digamos, una red amplia a nivel estatal y regional que nos puedan ayudar con este conjunto de estudios. Que bien sabemos, hay muchos municipios que no tienen la capacidad y probablemente, seamos muy honestos, no van a tener nunca la capacidad. Y que tenemos que encontrar formas mucho más eficientes. Y como bien mencionan, bueno, en primera instancia pensar que haya mecanismos como los implanes que puedan dar y dotar mecanismos de coordinación, de seguimiento, de conformación de los programas de ordenamiento territorial, desarrollo de ordenamiento desarrollo urbano y también de desarrollo ecológico, que de alguna forma encontrar los mecanismos para que no radique solamente la responsabilidad en un municipio, sino que veamos una forma más integral de poder resolver el problema y qué instancias tendría que haber para poder resolver el problema de forma mucho más eficiente a nivel regional. Sin más, arquitecto, pues me sumo a la propuesta de ver cómo encontramos con las cámaras, con los colegios, con las universidades, los mecanismos y la vía para que los recién egresados también puedan de alguna forma entrar a atender toda la población, que son varios millones, que no son atendidos de forma, porque como usted bien menciona y todos aquí somos conscientes, pues nunca van a tener la viabilidad económica de poder contratar un arquitecto si es que hay un arquitecto en su comunidad, ¿no? Entonces también creo que nosotros encantados si nos sumamos y nos subimos a la discusión. Por último, a la compañera en relación a lo de Texcoco, bueno, pues prácticamente todo lo que corresponde al programa de mejoramiento en el Estado de México, en la zona metropolitana del Valle de México, pues está en un proceso de diagnóstico. Estamos en este momento explorando la posibilidad de poder ya conformar un convenio en el cual más bien haya universidades que se puedan sumar a hacer este proceso de diagnóstico en campo. No podemos ahorita ya empezar a diseñar un programa de mejoramiento urbano si no tenemos toda la información, no tenemos los catastros, toda la información topográfica, la parte de suelo ejidal, la parte estructura legal del suelo, los equipamientos, los servicios. Tenemos que en este par de meses, que nos quedan solamente 2, poder ya entrar a la brevedad, a ya conformar los estudios en campo, para poderle ganar tiempo al tiempo y enero o febrero ya poder tener estudios amplios
que nos puedan dar toda la información de cómo tendrá que ser la intervención en cada uno de estos municipios. Obviamente tenemos que tomar en consideración la propiedad social, que es uno de los elementos fundamentales de la Secretaría, que es promover los núcleos agrarios, la conformación de los núcleos agrarios, que los programas tanto de la Secretaría como de otras instancias de gobierno fomenten la vida ejidal, fomenten el desarrollo de los núcleos agrarios, que los jóvenes no tengan que abandonar sus comunidades. Y obviamente un tema central, no solamente para Texcoco, pero para nivel nacional, es vincular el tema de los recursos hídricos en la planeación territorial. No podemos ya desvincularnos de una planeación del territorio, una planeación del desarrollo urbano, si no tenemos conciencia y conocimiento de los recursos hídricos. Tenemos que de alguna forma vincular toda esta información para tener mejores mecanismos de planeación y de gestión del territorio. Bueno, pues sin más, les agradezco a todos los presentes la invitación. Esperemos que pronto nos volvamos a ver y bueno, pues muy buenas tardes. Gracias. Sí, bueno, pues agradecemos mucho a nuestro colega arquitecto y agradezco mucho que desde un principio aceptaste la invitación para estar con nosotros, hoy que es el Día del Arquitecto, y que realmente me complace mucho porque nos hemos estado encontrando a más colegas que próximamente van a estar en el Poder Ejecutivo y que algunos ya están en el Poder Legislativo, y eso precisamente como colegio nos favorece para poder tener unos programas más reales. Quiero comunicarte nada más, arquitecto, que aparte de que tenemos en el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México diversas actividades de nuestros colegas, también tenemos la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, en donde hay diferentes especialidades. El foro que está en la parte de abajo de nuestro colegio, precisamente son las sociedades especialistas. Tenemos precisamente a los directores responsables de obra, a los corresponsables, a la Sociedad de Salud, la Sociedad de Evaluación, la Sociedad de Turismo, de Accesibilidad. Tenemos sociedades como la de accesibilidad, les dije, sustentabilidad, y también has de ver que tenemos en estos escenarios aliados como las universidades, también tenemos aliados empresariales, y nada más para que nos demos cuenta como colegio que no estamos solos y que podemos enfrentar cualquier programa que desarrollemos. Hablaban del servicio social profesional, esa es una obligación que tenemos como colegios y es el que queremos desarrollar. Algunos de ustedes ya se están inscribiendo en los programas que estamos haciendo en las alcaldías, como colegio, porque tenemos un ámbito de la Ciudad de México, pero como Sociedad de Arquitectos Mexicanos podemos ir a nivel nacional y eso es lo que también nosotros podemos apoyar. Entonces, arquitecto, pues trabajaremos juntos contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y te damos un reconocimiento al arquitecto Román Guillermo Meyer Falcón por su conferencia magistral del día de hoy, Día del Arquitecto. Muchas felicidades. Muchas gracias. Próximo asociado del Colegio de Arquitectos.